comerciales, tanto de la primera generación como esta idea de invertir en las compañías, de dividirlas en parte. Y estas compañías, hablamos la semana pasada de, por una parte, la compañía de las Indias Orientales Holandesas, que además de ser una compañía dividida por parte, estaba esta idea de ofrecerles el monopolio comercial por un cierto periodo y por lo tanto un negocio asegurado para así poder vender. Y hablamos también de las compañías que se crearon un poco tomando esa idea, y ahí hablamos de la figura de John Law, para, en el fondo, que tomaron la idea de estas compañías divididas en parte y que además tomaron la idea de los bancos centrales y en el fondo dijeron, ¿por qué limitar la cantidad de acciones? ¿Por qué no ofrecer todas las acciones que se necesitan en tanto a la demanda y proveerles el dinero para que las personas puedan comprar y con esto puede crecer? Y eso va a provocar, y lo vimos justo en la clase pasada, las primeras burbujas bursátiles, que evidentemente va a ser una experiencia bastante fatídica, porque va a provocar primero grandes millonarios en Francia y después grandes quebrados también, y eso también va a suceder en Inglaterra. Y precisamente lo que hoy día nosotros vamos a tomar es una visión que va a venir inmediatamente después de esto, un poco tratar de teorizar también sobre el tema económico, ¿ya? Que va a ir sucediendo. Y aquí, evidentemente, la gran figura, cuando nosotros pensamos en la teoría económica, la gran figura que emerge siempre como el padre de la economía, se lo considera generalmente así, es Adam Smith. Y la verdad es que no es el padre de la economía, porque hubo economía antes de él, sin duda. Es más, cuando uno lee los maestros escolásticos, que algo de ello voy a profundizar un poquito para poder tomar ciertas ideas, ciertamente ya tenían ideas económicas importantes, ¿ya? Y es más, podemos decir que muchas, incluso si nosotros tomamos al propio John Law tiene ideas económicas que, claro, él no supo cuándo parar, pero que tenían un cierto asidero, pero nosotros consideramos que el primer economista moderno, y es más, en un momento en que no hay todavía una cátedra de economía, es Adam Smith. Ahora, hay que decir que si Smith no fue el primero, sí va a ser el que va a marcar un cambio en lo que es la visión económica. Probablemente porque su pluma es una pluma muy buena, su libro va a ser un libro inmensamente emblemático, que va a tener gran éxito en un minuto, que además va a pretender explicar ciertas cosas que estaban sucediendo. O sea, Adam Smith es un observador de la realidad, un observador de lo que está pasando. Es la diferencia de Law, que va a tratar de hacer teoría económica, pero Law era primero un jugador, era un apostador, y por lo tanto la idea de Law era cómo multiplicar los negocios. La idea de Smith va a ser cómo explicarse, que es muy distinto, el que nuestra generación, su realidad había cambiado tanto en tan poco tiempo. Y ahí se va a hacer unas ciertas preguntas. De hecho, el libro La riqueza de las naciones, que es el libro que lo catapulta, y que es el libro que generalmente la gente lee de Smith. Y de hecho ese es el gran problema para no comprender realmente a Adam Smith, porque el libro La riqueza de las naciones es una parte de Smith. Y es más, no explica a Adam Smith. Para poder comprender a Adam Smith hay que leer por una parte La riqueza de las naciones y en conjunto, y no en oposición, porque también ahí hay otros que no entienden a Adam Smith, que han intentado hacer la oposición. Otro libro que va a publicar primeramente desde su cátedra de filosofía moral, que se llama La teoría de los sentimientos morales. Es más, durante el siglo XIX, los teóricos que van a estudiar a Adam Smith, porque Smith va a ser famoso en vida, su libro va a ser elogiado, el propio Hume lo va a elogiar, pero personajes digamos, importantísimos de su época, él va a pertenecer a estos cafés, nosotros hablamos de la Ilustración escocesa y de cómo esa visión libertaria de la Ilustración escocesa, que pone a la libertad en el centro y al comercio como algo trascendental, va a permear Inglaterra y el Imperio Británico, y dentro de ese movimiento la figura de Smith va a ser una figura inmensamente emblemática. Pero durante el siglo XIX, cuando Smith ya era muy famoso, va a ser un alemán
particularmente se llama August Oitken, quien en una revista de ciencias sociales va a escribir sobre algo que va a quedar catapultado para siempre para todos los estudiosos de Adam Smith de ahí en adelante, y sobre todo desde las ideas más socialistas que van a ir surgiendo, que él va a hablar de das Adam Smith Problem, el problema de Adam Smith. Porque básicamente lo que Oitken va a ver es que pareciera ser que estos dos libros los escribieron dos personas distintas, porque según su visión los libros se contraponen. Y básicamente es porque para él un libro, que es la teoría de los sentimientos morales, rechaza la idea del egoísmo, y más bien es un ataque o es una idea de plantear el egoísmo de una manera, podríamos decir, positiva, y fomenta el altruismo, porque es un libro de ética, y el otro es un libro que según él fomenta al revés, el egoísmo, y él usa ahí la frase famosa de la riqueza de las naciones, que no es por la benevolencia del panadero o el cervecero o el carnicero que nosotros tenemos la comida en nuestros hogares, sino que es por su interés personal. Y entonces el hacer esa contraposición, parto esta clase diciendo que es no entender la obra de Smith. Y eso es lo que vamos a tratar hoy día, de ir mostrando que Smith no estaba loco, que no era esquizofrénico, y que en realidad su visión ha sido bastante mal entendida y ha sido vilipendiado sin una justa razón. Y ahí eso hay que decirlo, porque sobre todo desde la escuela más libertaria, Rothbard y otros en el fondo van a tener una posición bastante crítica de Adam Smith. Ciertamente en ciertas cosas Adam Smith se va a equivocar, no podía estar acertado en todo porque vive en un tiempo donde todavía ciertas cosas no las podía saber, y eso se va a corregir después, pero en lo general Adam Smith va a acertar profundamente en lo que es no solo la naturaleza humana, él viene de la cátedra de filosofía moral, por lo tanto él tenía un interés en lo que era la naturaleza humana, y desde la naturaleza humana entendiendo la economía como parte de la naturaleza humana misma en su convivencia social. Entonces no es menor pensar que este hombre obviamente va a estar en los 20 pounds, cada vez que uno va a Inglaterra y uno lo recuerda, y merece estar en los 20 pounds, y merece tener también, en Escocia los escoceses tienen también pound, pero tienen sus diseños distintos. Y lo mismo pasa en Irlanda, aunque las monedas son intercambiables, en la misma moneda se supone mantienen esa diversidad en la unidad, podríamos decir, y por lo tanto aquí tiene otro perfil Adam Smith que en el pound tradicional. Así que Smith ha sido una base fundante para la visión del liberalismo económico. Es considerado el padre de la economía, y entendamos que no hay una cátedra de economía sino hasta comienzo del siglo XIX, ya XX, perdón. De hecho, 1901 creo que es la primera cátedra independiente de economía. Sin embargo, desde la filosofía, porque hay que comprender que la filosofía era la madre de toda la ciencia. Cuando nosotros decimos que es la madre de toda la ciencia es porque la filosofía no es lo que hoy día entendemos por filosofía, sino que la filosofía implicaba literalmente toda la ciencia, o sea, la política, la economía, y no solo la política y la economía eran parte de la filosofía, sino que también todo lo que son las ciencias naturales, o sea, todas esas ciencias que se hacen cargo del cambio, lo que se denomina en filosofía la filosofía de la naturaleza. Y dentro de la filosofía de la naturaleza uno podría colocar hoy día lo que es la física, la química, la biología, o sea, la física, la química y la biología eran parte de la filosofía, o sea, la filosofía era la ciencia fundamental de cualquier enseñanza y de cualquier persona, y es más, sigue siendo. Y uno de los grandes problemas de la modernidad es precisamente esa fragmentación que hemos generado al punto de terminar fragmentando y disolviendo los vínculos para poder comprender la realidad. Y ese es el gran tema. Y Adam Smith es parte todavía de este mundo que está integrado, y por eso no es solo un economista, es un filósofo, es un profesor de ética y es un hombre preocupado de comprender la realidad. Bueno, él va a nacer en Escocia en 1723, o sea, en una Escocia cambiante. Nosotros vimos la Ilustración escocesa
cómo Escocia había tenido una transformación fundamental, principalmente después de la reforma y el llamado a la libre interpretación de las escrituras va a hacer que muy temprano, desde lo que es la iglesia de Escocia, la iglesia presbiteriana y también el Kirk, se va a buscar, en el fondo, aumentar la educación, va a haber un foco en la educación. Y ese foco en la educación que va a permitir que Escocia sea de las primeras naciones con mayor lectoescritura digamos, de toda Europa, va a ser digamos, la base de lo que va a generar esta llamada ilustración escocesa. Entonces, Escocia no solo va a tener lectoescritura, sino que va a crear un sistema de educación muy profundo que va a ir estableciendo educación primaria, secundaria y universitaria, fundación de universidades muy temprano. O sea, cuando uno piensa que estamos hablando del siglo XVII, en el siglo XVII teníamos en Inglaterra Oxford y Cambridge, y en Escocia teníamos 3. Había Glasgow, estaba Edimburgo, estaba St. Andrew y Aberdeen, 4. Entonces, básicamente decir que había 4 universidades contra 2 no es menor. Era un centro, un polo del saber. Y Adam Smith es parte de este proceso y de hecho él va a ser parte de esta ilustración escocesa. Una Escocia que además va a cambiar principalmente desde el comercio. Él va a nacer en Kirkcaldy, en el fondo en Fife, en la parte de los Lowlands, precisamente ahí muy cerca de lo que es Edimburgo. ¿Ya? Su padre también se llamaba Adam Smith y era un oficial de aduanas y de hecho al final de la vida de Adam Smith va a pasar a ser funcionario de aduana, lo que es bien divertido porque muchos también dicen que Adam Smith tiene también esa doble faceta en el sentido de que él va a terminar planteando la menor intervención del Estado y se le adjudica ser el padre del liberalismo, es decir, que el Estado intervenga lo menos posible. Y de hecho, es más, el propio Adam Smith planteaba la injusticia de los impuestos y en sus obras, en La riqueza de las naciones, de hecho, él dice que si el rey le quita a sus súbditos la mitad de sus bienes, esos súbditos tienen el derecho a rebelarse, incluso de matar al rey. Ojo, ¿ya? O sea, si hoy día Adam Smith estuviese aquí, no podría entender que los súbditos les quitan la mitad de sus patrimonios y que no hacen nada. ¿Ya? Encontraría que son absolutamente insólitos. Sin embargo, él va a terminar siendo también funcionario de aduana en final de su vida, que es como los impuestos mismos. Entonces, ahí también hay un tema, pero que probablemente tiene que ver también con esta tradición que venía de su padre. Y Margaret Douglas, que va a ser la madre, que va a ser muy importante para Adam Smith, porque Adam Smith nunca se va a casar, nunca va a tener familia y va a vivir la vida en general, toda la vida con la madre, va a viajar por distintos lugares, pero además va a vivir un tiempo en Londres, pero luego cuando vuelve a Escocia va a vivir con su madre. Y de hecho va a ser tan apegado a su madre que cuando su madre se muere, él se muere detrás. O sea, la madre tiene que haber sido algo fundamental para Adam Smith. Su vida no es una vida demasiado fascinante, aunque si uno piensa en, no sé, la vida de Kant es una vida muy simple, donde va a estar en Königsberg, va a vivir en Königsberg, va a ir de la universidad a su casa y de la casa a la universidad, y va a transformar la filosofía. La vida de Smith va a tener un poco más de movimiento, pero tampoco es una vida fascinante. De hecho, una de las cosas más fascinantes que le va a pasar es que cuando tiene 4 años lo van a raptar unos gitanos y un tío, de hecho, va a lograr rescatar a este niño. ¿Ya? De hecho, uno de sus primeros biógrafos y el propio Smith va a decir que este fue la cosa más emocionante de su vida. Obviamente que no se acordaba después, pero no se acordaba él, pero debe haber sido el cuento familiar de esta aventura. De hecho, uno de sus biógrafos, que John Rye, va a decir que en el fondo le pone en el fondo la idea de que habría sido, menos mal que lo rescataron, porque habría sido un pésimo gitano. ¿Ya? O sea, efectivamente eso puede haber sido tal vez lo más emocionante en cuanto a una ruptura en la vida. Va a tener educación formal, estamos en Escocia, la educación formal está instaurada mucho tiempo antes y por lo tanto va a estudiar primero en el colegio de Kirkcaldy y posteriormente también ahí está el colegio, que ya se enorgullece, por supuesto, de haber albergado a Adam Smith, y luego va a tener
en el fondo enseñanza universitaria, y uno mira y se entró a los 14 años a la Universidad de Glasgow. ¿Cómo la gente entraba a los 14 años? Bueno, porque era una época en la que incluso muchos no iban al colegio, iban directo a la universidad se hacía cargo de parte de esa educación, pero además se medía por conocimientos, no por años cumplidos, y por lo tanto tú para poder entrar tenías que saber ciertas cosas, y si esas cosas las sabías antes podías entrar más temprano a la universidad. Hay muchos personajes que entraban a los 12 años a la universidad, y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, él va a entrar a los 14 años a la Universidad de Glasgow, esta ciudad que la habíamos visto en la ilustración escocesa, que era una ciudad que había crecido muchísimo en todo lo que era el comercio, una ciudad construida por mercantes, una ciudad que se enorgullece de ser una ciudad de mercantes, donde ciertamente va a haber, digamos, mercado y comercio con el Nuevo Mundo, pero también con el mundo completo, o sea, no solamente con Norteamérica y con el Caribe, que va a haber ahí un flujo muy importante, principalmente los llamados tobacco lords, sino que va a haber un comercio más allá, y por lo tanto este comercio se va a plasmar en esta ciudad, y obviamente que la universidad va a ser un polo muy importante. Así que hasta el día de hoy la Universidad de Glasgow se enorgullece, y a la entrada de la Facultad de Negocio está precisamente esta figura. Ahora, en esta universidad se va a marcar Smith, porque aquí va a conocer a Francine Hutchinson, y Francis Hutchinson es una figura fundamental de la ilustración escocesa, un hombre que él es un irlandés. Generalmente se habla de esta unión irlandés-escocesa, porque en el fondo si uno mira el norte de Irlanda y las Hebrias Bajas, están muy pegadas, incluso de historias muy tempranas, si uno se va tan atrás como el siglo VI, en la época de San Patricio, los monjes de Patricio, el propio Columbano, va a cruzar literalmente en canoa desde el norte de Irlanda a, en el fondo, lo que va a ser la isla de Iona, y desde ahí va a convertir a lo que es Escocia al cristianismo. Por lo tanto, la relación y el flujo gaélico, hay que comprender que los escoceses en sí, en su historia, de la palabra Scots, los Scots originalmente venían de Irlanda, y por lo tanto va a haber un flujo, una unión cultural, intelectual, que se va a alimentar, y por lo tanto Hutchinson generalmente es considerado parte de este movimiento intelectual gaélico, pero va a terminar haciendo clases en la Universidad de Glasgow. Entonces, parte de toda esta ilustración escocesa, donde obviamente también va a estar la figura de Adam Smith. Aquí tenemos la ciudad de Edimburgo, un poco mostrando esta ilustración. Yo la vez pasada, cuando hablamos de la ilustración, recomendé altamente este libro, que es extraordinario, tengo que decírselo así. No es que me lo leí, me lo comí. Me lo comí porque además tiene muy, muy, muy buena pluma. Esta de la ilustración escocesa de Scott's Invention of the Modern World. Arthur Herman es un americano, no es escocés, y de hecho el Guardian dice, every Scot should read it, o sea, todo escocés debiera leerlo. Scotland now has a lively, provocative and positive history it deserves. O sea, tuvo que venir un americano a contar el valor y la valía real para el mundo de Escocia. ¿Ya? Y eso es, o sea, lo que él plantea es que esta ilustración escocesa, que tiene una cierta mirada, que valora el esfuerzo, que valora la iniciativa individual, que valora particularmente la libertad, plasmó estas ideas en Escocia. Estas ideas se penetraron en el imperio británico, y desde el imperio también llegaron, y ojo que Escocia exporta muchos escoceses van a llegar también y van a ser parte de la independencia americana, Witherspoon incluido, y dentro, que es uno de los considerados Founding Fathers también, y por lo tanto son esas ideas del emprendimiento, básicamente, la idea de la iniciativa individual, del esfuerzo, ¿ya? Lo que va a primar, y eso es lo que va a marcar al mundo que generalmente nosotros denominamos anglosajón. O sea, si nosotros pensamos en ciertos valores, tanto democráticos en las instituciones, o sea, si uno piensa en la independencia, y no es casual que la independencia americana es de 1776, la riqueza de las naciones también. La riqueza de las naciones también es de ese mismo año, por lo tanto son parte de un mismo proceso. ¿Ya? Entonces, precisamente esa idea digamos, de la libertad
política y económica emana de esta visión escocesa. Y eso se ve en Norteamérica, eso se ve en Australia, eso se ve en Nueva Zelanda, eso se ve en el mundo anglosajón. ¿Ya? Es un libro muy, muy valioso, que vale la pena, pero de esto se ha escrito muchísimo. O sea, esto es precisamente el ambiente en el que vamos a situar a nuestro personaje, donde además hay que sumarle toda la transformación que se va a provocar desde, en el fondo, el siglo XVII y XVIII por los llamados Tobacco Lord, que van a generar un cambio en la ciudad de Glasgow, que va a ser la ciudad donde él va a vivir y donde tiempo antes y poco tiempo antes había y primaba, podríamos decir, bastante la pobreza, va a comenzar a haber gran riqueza y va a empezar a surgir un nuevo tipo humano también, que van a ser esas clases medias, o sea, el comercio. Este comercio que sí va a tener en su historia que ver también con el comercio de esclavos, porque los Tobacco Lords en el fondo comerciaban tabaco para un lado y llevaban esclavos para el otro. Ahora no todos comerciaban digamos, esclavos. Hoy día la deconstrucción actual ha hecho que pretendan cambiarle todas las nombres de las familias, de las calles de Glasgow, diciendo que eran todos esclavistas, ¿no? Había otros que se dedicaban al comercio de los paños, ¿ya? Y a otras cosas, y de hecho algunos eran filántropos importantes. Entonces, efectivamente, sí va a haber una gran transformación. A esto hay que sumarle además que muchos escoceses, debido a la llamada clearance de los Highlands y de los Lowlands, van a dejar en el fondo Escocia y se van a instalar en distintos lugares y desde muy temprano también en Norteamérica, y por eso figuras como John Witherspoon van a ser parte de estos Founding Fathers. Witherspoon, de hecho, va a ser de los primeros rectores de la Universidad de Princeton, o sea, son fundadores de universidades, o sea, ellos van a llevar esto mismo que tenían en Escocia, el sentido de la educación. O sea, si uno piensa las colonias americanas y la fundación de las universidades tempranas, Harvard, Princeton, son precisamente parte de eso, y si uno mira atrás en la historia se da cuenta que hay un escocés detrás al tiro. ¿Ya? No solo en el comercio, y evidentemente en el comercio también, ¿ya? Son los que están detrás del imperio británico, los que van a manejar el imperio británico. Y de hecho yo les comenté en esa clase que en 1707 son los escoceses los que piden la unión, porque la unión les facilitaba los negocios. Entonces, en ese marco tenemos que situar a nuestro Adam Smith, quien estudiaba en la Universidad de Glasgow y que va a ser parte de este movimiento. Yo les comenté que Hutchinson lo va a marcar. Él era profesor de filosofía moral y de hecho hoy día es una de las figuras que la tienen olvidada, pero Hutchinson va a ser el camino para muchos. Él va a hacer un énfasis muy particular en la idea de la libertad individual, ¿ya? Y por lo tanto va a gestar esta idea central de lo que es esta ilustración escocesa. Y por lo tanto él lo que va a plantear Hutchinson es que las personas tienen libertad de forjar su propio destino, que es la libertad y la autodeterminación, el ser dueño de uno mismo, lo que es la base de la vida moral de las personas, y que son las personas las que deben buscar. Si nosotros pensamos en un Witherspoon en Norteamérica y pensamos en la Declaración de la Independencia norteamericana, evidentemente que estas ideas están detrás de eso. Esa idea de que cada uno es libre, ya, que nace libre, que tiene derechos que son anteriores, ¿no es cierto? Y que esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Ya? Y obviamente que aquí no es solamente Hutchinson, sino que van a haber otros personajes que van a estar involucrados. O sea, el propio John Locke, evidentemente con su segundo tratado de gobierno, va a ser parte también de esta visión. O sea, va a haber un intercambio, una reciprocidad entre, digamos, estas ideas. ¿Ya? En el fondo va a haber más personajes, pero Hutchinson va a ser escuela en Glasgow, y eso es inmensamente importante, sino que para él la libertad no solamente era algo en el fondo teórico, sino que también tenía esta dimensión práctica. Y que básicamente, bueno, él es un creyente, él también era un pastor. Hay que comprender otra cosa muy importante que yo se los planteé en la clase de la ilustración, pero por si alguno no estuvo, que la diferencia entre la ilustración francesa y escocesa no es solamente la postura frente a la libertad y poner al individuo como el centro de su pensamiento, que desde ya sí lo es, y la ilustración francesa tiene esa idea de que es el Estado, es el rey el que debe de alguna manera ilustrar al resto, pone al Estado primero, pero también la ilustración
francesa se va a dar fuera y al margen de las universidades y en contraposición a las universidades. En cambio, en Escocia se va a dar en el marco de las universidades, dentro de la institucionalidad y dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, la Ilustración escocesa es contrauniversitaria porque las universidades eran escolásticas, y por lo tanto ellos son antiescolásticos, y una de las grandes cosas es que van a ser además anticlericales, por lo tanto va a tener una postura muy distinta. La Ilustración escocesa se va a dar dentro de lo que es la iglesia escocesa. Entonces aquí vemos algunos de los libros de Hutchinson, la búsqueda en el fondo de la belleza, de la virtud, esa idea de que si somos libres, obviamente que si, bueno, somos libres, pero para que podamos realmente buscar nuestra felicidad, debemos orientar nuestra vida a la virtud. ¿Ya? La virtud es el único camino que nos puede llevar a ser felices. ¿Ya? Y es más, los vicios, que la ausencia de la virtud, nos llevan a nuestra perdición. Entonces, la idea desde una cátedra de filosofía moral, teniendo esta idea de la libertad en la base, evidentemente es la idea de la virtud. Y obviamente que aquí él se va a dedicar a todo el tema de las pasiones humanas, de los afectos humanos, o sea, de cómo el hombre actúa, que es la gran pregunta que va a surgir principalmente desde la filosofía. ¿Ya? Entonces, él va a escribir en el fondo este sentido de que en la acción humana hay un sentido moral. ¿Ya? O sea, que las personas actúan, y esta es una idea que va a tomar Smith después, podríamos decir, y Smith va a usar la palabra posteriormente, de cuando las personas actúan o cuando las personas eligen simpatéticamente. ¿Ya? Y eso va en el fondo a ser parte de lo que va a tomar acá. Entonces, en esta cátedra de filosofía moral se enseñaban muchas cosas, se enseñaba religión natural, se enseñaba ética, se enseñaba jurisprudencia, se enseñaba política. Y entonces nosotros vamos a ver que cuando nosotros nos metemos en Adam Smith escribe de economía, Adam Smith escribe de ética, Adam Smith escribe, sí, y posteriormente, él cuando él muere, él va a pedir que todos sus escritos se quemen, porque era tremendamente riguroso, y es muy cuidado en las palabras que usa, lo que muestra que los piensa muy bien y que era muy meticuloso y que no consideraba, si algo no estaba listo, que podía ser publicado. Por eso le pide a los amigos que quemen sus escritos. Sin embargo, cuando él muere se perdieron muchos escritos sin duda, pero alumnos de él tenían apuntes y sobre eso después se van a publicar, porque hoy día nosotros podemos encontrar, aparte de la riqueza de las naciones y aparte de la teoría de los sentimientos morales, todas las cátedras de jurisprudencia. O sea, Adam Smith se va a dedicar en gran medida también a lo que podríamos decir teoría del derecho. ¿Ya? O sea, para él la libertad solo se puede dar en el marco de las instituciones. Y las instituciones son fundamental porque son las instituciones las que nos protegen de que, de hecho, nos protegen de que un grupo se ponga sobre el resto, son las instituciones y la justicia, y básicamente la justicia es justa cuando hay instituciones. Entonces, él va a dedicar también muchísimo a lo que es jurisprudencia, y de hecho en sus cátedras de jurisprudencia es donde aparecen, antes de que publicara la teoría de los sentimientos morales y antes de que publicara la riqueza de las naciones, aparecen sus primeras ideas económicas. Y entonces, básicamente, él considera que todo esto es parte de la naturaleza, en el fondo, humana. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que Hutchinson es el que hablaba de un sistema moral de filosofía, ¿ya? Y por lo tanto, además, hay que decir que era uno de los profesores más atractivos de la universidad, porque Hutchinson, en esta época, porque si nosotros pensamos hace, no sé, 40 años atrás, ¿cómo se enseñaba? Bueno, venía un profesor, se sentaba detrás de la silla, ¿no es cierto? O sea, en la mesa, y se sentaba y leía. ¿Y qué hacíamos todos? Bueno, tomábamos apuntes y poníamos todo lo que alcanzábamos a poner, y esa era la forma, era una forma lectiva. Y hoy día nosotros vemos que básicamente eso ya no lo encontramos. Hoy día, en el fondo, las clases tienen que intentar enganchar las emociones. Bueno, Hutchinson lo va a entender esto mucho más temprano. O sea, Hutchinson era... ¿Por qué va a ser tan influyente? Precisamente porque hacía clases diferentes, porque mientras hacía las clases caminaba en la clase, ¿ya? Y iba conversando con sus alumnos. Por eso va a generar esta escuela y por eso va a ser
tan influyente. Y de hecho, no es el único, hay montones de profesores emblemáticos. Si uno piensa durante el siglo XIX, la figura del cardenal Newman, por ejemplo, que era profesor del Oriel College en Oxford, y que va a ser una figura trascendental en el movimiento católico de Oxford, va a tener la importancia que tuvo precisamente por ser el profesor más emblemático de la universidad. Y eso va a provocar que muchos se conviertan, incluso en la Universidad de Oxford, al catolicismo. O sea, eso hace un buen profesor. Entonces, Hutchinson va a ser parte de, digamos, del movimiento, pero va a ser, podríamos decir, tal vez la gran raíz que va a generar este semillero. Junto con él, nosotros ya mencionamos también en la Ilustración Escocesa, cuando hablamos de ella, hablamos de Lord Keynes, que se llama Henry Home, y que era también un jurista, era parte del Tribunal Supremo de Escocia, y cuando fue nombrado parte del Tribunal Supremo fue elevado a Lord, y por eso pasa a ser conocido como Lord Keynes. Y Lord Keynes va a ser un hombre que va a tomar las ideas, por supuesto, de Hobbes, o sea, perdón, de Locke, de básicamente esta idea de la importancia, el segundo tratado de gobierno, cuando él plantea que en el estado de naturaleza el hombre tiene derechos que son anteriores al pacto y que esos derechos son los que nos hacen hacer un pacto, porque esos derechos son sagrados, nadie los puede pasar a llevar. Y esos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a, en el fondo, la libertad. ¿Ya? Y Lord Keynes va a hacer un énfasis en la importancia de la propiedad. Y básicamente que la propiedad es algo justo porque es el fruto de tu trabajo y de tu propio esfuerzo, ¿ya? Y que básicamente los hombres que son capaces por naturaleza de distinguir el bien y el mal, ¿ya? Siempre el hombre está tratando de cuidar su propiedad y que muchas veces para cuidar su propiedad están dispuestos a renunciar a parte de su libertad con tal de vivir en paz. Ahora, esto que dice Lord Keynes queda clarísimo, sobre todo cuando nos sentamos en la política actual y miramos todas las cosas que están pasando. Ciertamente, ya, Lord Keynes tiene razón. Entonces, bueno, él va a creer en la libertad, va a ser un antiesclavista y por lo tanto pensemos que vive en Glasgow, o sea, él va a ser uno de los muchos que van a abogar contra esto. Y también el propio Smith va a ser muy amigo y muy cercano a Hume, y Hume es fundamental porque Hume también va a tratar de hacer una teoría del conocimiento humano, o sea, cómo el hombre comprende, ¿ya? Y cuando él escribe el Tratado de la Naturaleza Humana, él va a llegar a la conclusión de que el mundo es un caos de sensaciones, ¿ya? Y ese caos de sensaciones, dice Hume, se ordena en la mente de cada uno, ¿ya? Él va a tomar las ideas de Berkeley, que había escrito antes de él, que había planteado que la mente estaba presa, y tomando esas ideas de Berkeley, él va a plantear de que la realidad, el mundo es un caos y que el conocimiento como tal es imposible, porque cada uno ordena en su mente, y ese ordenamiento mental que se hace a través de la imaginación, porque Hume es el primero en darle una importancia fundamental a la imaginación, es distinto en cada individuo. O sea, Hume es el primero en plantear que el conocimiento es individual, que las personas frente a una misma realidad comprenden de modo distinto. Hume no habla todavía de tiempo y espacio, porque eso lo va a hacer Kant, pero va a ser Kant el que, leyendo a Hume, va a decir que David Hume lo despertó de su sueño dogmático. Pero para efectos de la visión global de la Ilustración Escocesa, Hume es fundamental porque Hume nos plantea que el individuo está primero, que todo es individual, incluso el conocimiento. No solo los sentimientos, porque los sentimientos son individuales, lo que tú puedas sentir y lo que el otro siente. No, esto es el conocimiento, lo que se supone que era objetivo, también tiene una realidad distinta en cada uno de los individuos. Y obviamente que va a ser muy importante, muy influyente su Tratado de la Naturaleza Humana, que lo va a escribir en 1739, y sobre el entendimiento humano, que va a ser de 1748. Entonces, va a estar influido, obviamente, otra vez por Locke y por Berkeley, que yo ya les mencioné, y va a ser, podríamos decir, eco profundo, va a marcar, va a cambiar la visión de Immanuel Kant. Y Immanuel Kant, a su vez, va a cambiar la filosofía y la realidad y el mundo para siempre. O sea, así de dramática y así de importante es esto que vemos
aquí. Pero además, súmenle que en este periodo se produce en la Ilustración escocesa, como parte de la Ilustración escocesa, que cuando nosotros nos metimos en la Ilustración escocesa hablamos de la medicina, hablamos de las ciencias, que hay montones de personajes, pero sin duda uno que nos resuena, sobre todo en el cambio que se va a producir en este tiempo, es la figura de James Watts, ¿ya? Principalmente porque James Watts va a transformar la realidad, la aplicación del vapor a la industria, al transporte, va a crear literalmente el mundo moderno. Así que en el marco de las universidades, de estos encuentros, de la transformación incluso de las ciudades, porque la vida de Adam Smith en Escocia va a estar entre Glasgow y Edimburgo. Hay que decir que Glasgow y Edimburgo están los dos en las Lowlands y son bastante cerca una de otra, o sea, uno va de una ciudad a otra bastante rápido incluso en ese tiempo. Pero evidentemente esto que son estas luces del norte, estas básicamente esta ilustración del norte, esta Atenas del norte, como se va a denominar, a, en el fondo, Edimburgo. Pero cuando termine de estudiar en Glasgow, se va a ganar una beca, ¿ya? Y va a ir en el fondo a la Universidad de Oxford por 6 años. ¿Ya? Ella iba a estudiar en el Balliol College, no le va a gustar Oxford, va a considerar que el sistema universitario era mucho mejor, era muy burocrático, tenía muchas cosas que a él no le parecían, que van a ser parte de sus visiones muy distintas, estaba mucho más cómodo en Escocia. Pero sí, esto le va a permitir codearse, conocer el mundo británico, además en un momento en que ya teníamos en el fondo esto unido, en el fondo había una unión, ya era el Reino Unido. Así que también Oxford hoy día hay algunos que en el fondo hablan de precisamente lo que hacía Adam Smith. No se imaginen que Adam Smith hacía muchas cosas, no era un hombre así digamos, de acción para nada, pero bueno, también pasó su tiempo aquí en Oxford. Y en 1746, un año súper emblemático para Escocia, él va a volver a Edimburgo. O sea, él va a estar precisamente en Oxford, en un momento en que se están dando las guerras jacobitas, la última camada de los jacobitas, porque hay olas de movimientos jacobitas. Vimos que, en el fondo, cuando vimos esa clase de los jacobitas, hablamos de la primera camada con James II, que es sacado del trono por la Revolución Gloriosa, luego su hijo, ya, que va a ser llamado el pretendiente, y luego su nieto, que va a ser el joven pretendiente. ¿Ya? Y este es el periodo final del joven pretendiente. O sea, el año 1746, que es el año que Adam Smith vuelve a Edimburgo, es precisamente el año de la batalla de Culloden. Es decir, cuando estos Highlands, donde Bonnie Prince Charlie había logrado juntar un ejército que se supone que iban a llegar los franceses nunca llegaron, y finalmente van a ser derrotados en este campo de batalla, que fue una estupidez, porque los ingleses estaban arriba, los escoceses venían de abajo, nadie puede atacar desde abajo, eso es básicamente algo prácticamente imposible. Y por lo tanto va a llegar a Edimburgo, de hecho, va a llegar en este periodo. ¿Ya? Y de hecho, él se va a quedar entre 1748 y el 51, va a ser ayudante, profesor ayudante de Lord Keynes, y de hecho va a aprender con Lord Keynes. Y aquí él, con Lord Keynes, va a tomar la idea de la importancia de la libertad y la importancia de la propiedad, ¿ya? La propiedad como algo que se expresa en el fondo y que tiene que ver con el mérito, con el esfuerzo personal. O sea, nadie que valore realmente el esfuerzo, nadie que valore el mérito, niega la propiedad. Si lo hace, quiere decir que no valora el esfuerzo ni valora el mérito. Entonces, eso lo va a tomar precisamente en esta época que es ayudante. Comprendamos que el sistema anglosajón hasta el día de hoy es un sistema en que los profesores no llegan y son profesores, no cualquiera es profesor. Aquí en Chile nosotros le decimos profesor a todo el mundo, ¿ya? Pero eso no es así. En el Reino Unido uno parte siendo ayudante, uno sigue pasa a ser reader. Reader es quien puede hacer clases, pero no tiene una cátedra. ¿Ya? Y finalmente uno cuando pasa a tener una cátedra pasa a ser un professor. ¿Ya? Y por lo tanto aquí él todavía era ayudante y por lo tanto se va a codear
iba a aprender de Lord Keynes, de Hutchinson, y por lo tanto aquí vemos que además va a ser muy amigo de Hume, y de hecho van a compartir muchas cosas. De hecho este libro es muy interesante, que se habla en el fondo porque después Adam Smith va a lograr tener cátedra. Le van a dar una cátedra que es la cátedra de filosofía moral, por lo tanto era profesor, y a Hume lo consideraban un infiel, más muchos consideran que es una rama seca de la filosofía occidental, porque básicamente termina negando el conocimiento objetivo, y eso va a tener serias consecuencias, y obviamente se va a enfrentar a bastantes que lo van a cuestionar, y por lo tanto esta idea de esta relación, porque además van a trabajar juntos, no solo van a ser amigos, van a trabajar juntos largo tiempo. De hecho, cuando Smith describe La riqueza de las naciones, uno de los que va a elogiar el libro va a ser David Hume, y David Hume era conocidísimo a nivel mundial para ese entonces. O sea, pensemos que Kant leía a Hume. Recuerden cuando vimos a Newton, nosotros hablamos de esta intelectualidad conectada, entonces no nos imaginemos a Hume en Escocia y a los otros en otro lugar sin que supieran de esto, no porque no tuvieran WhatsApp ni estuvieran en una reunión de Zoom, quiere decir que no compartían conocimiento, existía un intercambio profundo, y ellos dos van a tener una relación muy cercana y permanente toda la vida. Va a lograr la cátedra de lógica, de hecho, y después la cátedra de filosofía moral en la Universidad de Edimburgo. Así que Adam Smith es profesor de filosofía, de lógica y de filosofía moral, ¿ya?, de la universidad. Y desde aquí, desde esta cátedra, y después en el fondo se va a trasladar de Edimburgo nuevamente a la Universidad de Glasgow. O sea, la vida de Smith va a estar en torno a esas dos universidades en forma permanente, tanto en estudios como en enseñanza, ¿ya? Y aquí, de hecho, él va a decir que estos años en el que él estuvo enseñando, Smith después va a decir que estos fueron los años más felices de su vida, ¿ya? Y él dice el periodo más útil y por tanto el más feliz y honorable de mi vida, porque de hecho el propio Smith va a considerar que hoy día que tanto se habla de la dignidad. Bueno, ¿qué es la dignidad? Bueno, la dignidad es algo intrínseco. ¿Y cómo se puede ser digno? Bueno, se es digno cuando en el fondo uno no solo lo tiene en su interior, porque es por la naturaleza humana, pero las personas se manifiestan desde lo que hacen, desde lo que aportan, y por lo tanto una de las cosas más dignas es poder aportar con lo que uno hace a la sociedad. Y por eso mismo él va a considerar que este periodo donde él enseñaba era un periodo que era tal y cual honorable, el honor, el nombre, y eso tiene que ver con la dignidad. La dignidad en el fondo es más, porque cuando nosotros hoy día hablamos de honor, una palabra que hay que explicar, ¿ya? Hay que explicar, y no solo hay que explicar, sino que cuesta comprender. Cuando uno piensa, no sé, en el siglo XVIII, ya que estamos hablando aquí, o siglo XIX, alguien lo ofendían y se batía a duelo. Bueno, porque lo que estaba en juego era el nombre, y obviamente que eso implicaba el batirse a duelo. Nos suena rarísimo, no solo nos suena rarísimo, sino que parece insensato, ¿ya? Y sobre todo en el mundo moderno, donde alguien está dispuesto a no ofender y hacer lo incorrecto, incluso con tal de no tener que batirse a duelo, ¿ya? Pero ese es el concepto, es por eso honorable, lo más honorable, lo que le dio una reputación a mi nombre, ¿ya? Lo que hizo que yo fuese más, en la medida que yo me entrego al otro, y por eso el ser profesor es algo tan valioso. Bueno, y aquí en su curso de filosofía moral, su curso de filosofía moral estaba dividido en 4 partes. Una primera parte que era teología natural, una segunda parte que era de ética, una tercera parte que era de jurisprudencia, o sea, las instituciones, y finalmente de economía política. O sea, aquí ya enseñaba economía en el marco de un curso de, en el fondo, filosofía moral. Y de hecho, en las cátedras de jurisprudencia, esas que después fueron recogidas por esos alumnos que habían escrito y que después se logró, en el fondo, plantear el pensamiento de jurisprudencia de Adam Smith, él plantea precisamente la división del trabajo. Es la gran causa del incremento de la riqueza pública, que es siempre proporcional a la laboriosidad de la gente y no a la cantidad de oro y plata como se piensa equivocadamente. O sea, muy tempranamente, siendo profesor, va a tener esta idea económica, que no está enseñando economía, sino que desde la cátedra de filosofía moral.
El año 1759 va a publicar su primer libro, que es este libro que es un poco conocido para muchos. La mayoría de los que leen a Adam Smith leen La riqueza de las naciones. Es más, cuando uno habla de la teoría de los sentimientos morales, te miran y dicen, no lo conocía. Y si lo conocían, no lo leen. ¿Ya? Y que básicamente lo que aquí plantea es un tema ético, por supuesto, pero económico también. Y lo que él plantea, él parte diciendo que los hombres son egoístas, pero no lo dice en un sentido peyorativo, sino que lo dice en un sentido positivo. ¿En el qué sentido positivo podría ser el egoísmo? Cuando nosotros pensamos la palabra egoísta, pensamos como en un defecto, en un vicio, ¿ya? De hecho, en algo de centrarse en uno mismo y no ver a los otros, de invisibilizar a los otros. No, lo que él dice es otra cosa. Lo que él dice es que los hombres son egoístas en el sentido de que primero se preocupan de ellos y de su entorno cercano, y que después de que eso ya lo tienen resuelto, se preocupan de más allá. ¿Ya? Y eso no lo dice con un sentido, digamos, de juzgar, sino que lo dice como una realidad, es un hecho. No hay nadie que no se preocupe de sí mismo y de su entorno cercano. Y él dice que eso está bien, que eso es así, que básicamente cuando las personas tienen que elegir, porque aquí cuando usamos la palabra elegir, estamos ya frente a un tema económico, porque la economía es una ciencia que básicamente se surge por un problema fundamental, desde que es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y frente a esa realidad siempre vamos a tener que elegir. Y entonces lo que él dice es que las personas cuando actúan siempre tienen este observador imaginario y que cuando eligen, eligen simpatéticamente. ¿Ya? Y que básicamente detrás de esa elección simpatética que te produce una cierta, digamos, cosa positiva a ti, lo que está siempre detrás y lo que mueve a las personas es este propio interés. Y no es un interés de que yo quiera ganar más, porque incluso el que es filántropo, o sea, que es filántropo, que hace el bien porque quiere hacer el bien, lo hace porque hacer el bien a esa persona le produce felicidad. Entonces, aquí muchos dirían, no, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, perdón, eso no tiene nada de malo. O sea, o alguien tiene que ir a ayudar al otro sin que le produzca felicidad para no sentirse éticamente culpable. Por supuesto que no. ¿Qué problema hay que alguien sienta placer de ayudar a los otros? Es más, la gente que le gusta el altruismo lo hace por el otro, pero también por ello. Y eso es lo que Adam Smith plantea en este libro. Entonces, lo que él plantea es que el hombre elige simpatéticamente y que al preocuparse de sí mismo y de su entorno cercano, si todos hacen eso, toda la sociedad entera está mejor. ¿Ya? Y por lo tanto, esa búsqueda de ese interés termina dando, en el fondo, beneficios también a otros. Él no está haciendo un juicio de que hay que ser egoísta para sacar el máximo, podríamos decir, de utilidad. ¿Ya? Esto no es económico. Los que parten con este das Adam Smith Problem, cuando enfrentan este libro a la riqueza de las naciones, es que no entienden que Smith, que es el mismo, por supuesto, está hablando aquí del hombre en general, en su vida y en su relación con los demás. Y cuando él escribe La riqueza de las naciones, está hablando del hombre en general como consumidor y como productor. A ver, no hay nadie de ustedes que como consumidor quieran ir a consumir algo que no sea de, en el fondo, el gusto o lo que ustedes quieran, o bien, en el fondo, no van a comprar algo que no quieran. No, ustedes no van a comprar generalmente, a veces sí, pero por otras razones, no van a comprar para ayudar al carnicero. Van a comprar porque quieren comer carne. Y cuando van a comer carne, quieren la mejor carne. Y el carnicero quiere venderle a ustedes. Y el carnicero 1 compite con el carnicero 2. Y para que el carnicero 1 venda la carne, tiene que trabajar para presentar la carne mejor, porque ustedes van a elegir entre comprarle al A o al B. Y entonces al final cada uno está buscando su propio interés. Yo estoy buscando el mejor pedazo de carne y el carnicero me quiere vender a mí. Y por lo tanto, ese carnicero que me trata bien a mí, hace que yo me convierta en su cliente frecuente. Entonces, Adam Smith está hablando de dos relaciones humanas totalmente distintas. Y por lo tanto, no hay ningún Adam Smith, en el fondo, das Adam Smith Problem, como diría August Oetjen. No es
realmente un problema. Él aquí está hablando de las relaciones humanas y también en las relaciones humanas elegimos simpatéticamente. O sea, aquel que le produce placer ir a visitar a los niñitos del centro abierto y ir a entretenerlos o ir a visitar a los viejitos, lo hace no solo por ir a ayudar a los niños y a los viejitos, lo hace porque eso le produce un placer. Y sí, eso se llama interés personal. Y ahí viene, ¿y eso es malo? No, eso no es malo. O ustedes tienen que ir a ayudar y torturarse. O sea, básicamente eso es lo que él aquí plantea. Entonces, dice, cuando examino mi conducta y quiero juzgarla y procuro condenarla o probarla, es evidente que yo me divido en cierto modo en dos personas. Y el que yo, apreciador y juez, tiene un objetivo diferente del otro. O sea, esto es lo que él dice como de mirar como un espectador. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Te hace esa pregunta respecto a eso. ¿Ya? Entonces, aquí le puso una frase textual del libro. Entonces, lo que él aquí plantea es precisamente esa idea. Entonces, este libro, que no siempre es considerado, es fundamental que lo comprendamos junto con el otro, porque cuando uno comprende junto, entiende que la visión de Adam Smith en la libertad económica y pensando también en esto, implica que si todos buscan el interés personal, incluso en lo comercial, finalmente todos se benefician. ¿Ya? Y cuando en una parte de las riquezas de las naciones, que eso que yo les decía, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, que ahí hay otra cosa bien interesante, porque él no habla del joyero, no, habla del cervecero, habla del carnicero y el panadero. Es decir, habla del que le vende a todo el mundo, habla de algo inmensamente democrático, no del joyero. ¿Ya? Da el ejemplo de que finalmente es ese egoísmo de cada uno de ellos que quiere vender y que como quiere vender tiene que competir con el otro y finalmente en el fondo todo sale mejor. Y eso es lo que él básicamente va a plantear después en el fondo en su teoría económica. Entonces, este punto del egoísmo ha sido súper mal entendido. Y de hecho esto es, todos los críticos de Smith parten de aquí, diciendo, no, es que fomenta el egoísmo, el individualismo y olvidarse del resto. No, no, él no se olvida jamás del resto. Él plantea que efectivamente todos eligen simpatéticamente y se preocupan de ellos mismos y de su entorno cercano, y si todos hicieran eso, todos van a estar mejor, y que de hecho ese interés personal es un motor que nos hace hacer las cosas todos los días. ¿Ya? Es más, es esa conveniencia, ese win-win, que ahí está el punto, es ese win-win. Si esto no es que uno abusa a otro, es un ganar-ganar, todos ganan. ¿Ya? Y eso es lo que es en las relaciones humanas, pero también después va a haber en la economía. Entonces, este concepto del observador imparcial, ¿ya? Y que de hecho también esto lo va a tomar del concepto también de Hobbes, que va a plantear el estado de naturaleza, pero aunque Hobbes va a considerar que los hombres son malos, ¿ya? Y aquí él va a decir, no son ni buenos ni malos, ¿ya? Sino que cada uno elige en base a su, digamos, ese interés personal. Entonces, lo que él plantea es que el fin de la vida de todos nosotros, y acuérdense que él es alumno de Hutchinson, por lo tanto, la libertad es fundamental. O sea, el fin de la vida es la felicidad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tomar decisiones personales en libertad para buscar esa felicidad. ¿Ya? Y obviamente que cada uno se va a preocupar de qué es lo que le parece mejor para uno. Y él va a considerar que el comercio, el intercambio, es algo bueno, que básicamente hay, y esto ya está en la teoría de los sentimientos morales, un cierto orden espontáneo, y que básicamente todos progresan cuando se producen estas relaciones humanas. Ahora, va a conseguir el año 1662 ser doctor en Derecho, y en eso estaba como académico, estaba en estos años felices, estos 12 años que fue muy feliz, enseñando, estos años que él llama honorables, cuando tuvo la suerte de que se presenta un aristócrata, ¿ya? Y que era en el fondo el duque de Buccleuch, y él tenía un sobrino, que en el fondo iba a ser su heredero y por lo tanto quería que lo educaran y por lo tanto le va a ofrecer una renta a Adam Smith que era mejor que la que tenía en la universidad para que le hiciera clases y acompañara y viajara, además viajara con el sobrino. O sea, le ofrecieron
plata para acompañar a un joven, viajar, y de hecho lo va a hacer tan bien Adam Smith que de hecho después se va a ganar, este duque le va a dar una renta para siempre. ¿Ya? De hecho después se muere el joven, pero Smith va a seguir teniendo una renta dada por este duque en agradecimiento por lo que había hecho y por las enseñanzas que le había dado. Y por lo tanto eso le va a permitir a Smith poder dedicarse a escribir, a lo mejor sin esta acción que lo va a llevar a viajar y a entender las cosas de una manera distinta, porque en Glasgow ya tenía una comprensión del comportamiento humano y de la libertad y de la propiedad que eran fundamentales, pero este viaje con este joven le va a abrir bastante el mundo. Se ha escrito también sobre, en el fondo, este viaje y esta relación también de Smith porque van a ir a Suiza primero, de hecho va a conocer también ahí, aparte de lo que era la ilustración francesa estaba dividida entre Francia y Suiza, o sea, pensemos que el propio Rousseau era un suizo, ya va a conocer también a Voltaire ya en estos viajes, y después va a llegar a una Francia post-law, ya después de la burbuja, una Francia que ya era en el fondo que se estaba estabilizando después de la crisis financiera, porque la crisis financiera se va a mantener, o sea, el hoyo que había dejado Luis XIV era tan profundo. Luis XV es el gobierno precisamente que vamos a tener a John Law creando el Banco Central de Francia y creando la compañía que va a lograr, incluso va a convertir la deuda francesa en acciones, lo que va a hacer que mejoren la situación económica, y va a inventar esta compañía que no va a saber dónde parar y va a vender acciones, va a crear una burbuja y va finalmente a reventar. Entonces, esos problemas financieros se van a seguir arrastrando. Además, Luis XV se va a meter en la guerra de los 7 años, contra en el fondo Inglaterra en el Nuevo Mundo, y la va a perder, ¿ya? Y eso va a terminar de desangrar a Francia, y básicamente eso se explica el por qué Luis XVI gobierna con una economía tan deplorable. Pero evidentemente que lo que va a encontrar en Francia, más allá de la crisis, porque los franceses pueden estar en crisis económica, pero siempre hay una cierta opulencia, es algo muy francés eso también. De hecho, es algo bastante inexplicable, porque varios economistas plantean que Francia en política económica lo ha hecho bastante mal siempre, pero siempre ha sabido flotar a pesar de todo. Y va a llegar a esta Francia, además de los ilustrados, que tienen una serie de ideas, pero además donde estaba dentro de la ilustración hay varios economistas que va a conocer precisamente aquí. ¿Ya? No eran economistas como tal, eran economistas por supuesto, pero venían de otras disciplinas. Todos estaban tratando de resolver el problema francés, el problema económico, y dentro de estos grupos que va a conocer aquí, aquí pongo fotos de París en esta época, un poco para que se imaginen, un París que efectivamente estaba el lujo estaba instalado, los millonarios habían quedado desde antes, y a pesar de la quiebra y la ilustración básicamente era lo que primaba. Y aquí va a conocer a los llamados fisiócratas, va a conocer a François Quesnay. François Quesnay era un médico, ¿ya? Y los fisiócratas van a ser una escuela de pensamiento económico, entre los que estaba Quesnay y también estaba Turgot. Turgot va a ser posteriormente ministro de Economía de Luis XVI. ¿Ya? Va a ser Turgot, va a ser Coloane, posteriormente va a ser Necker, ¿ya? Y todos van a tratar de solucionar un problema que era imposible de solucionar, porque la única solución para Francia era tener, en el fondo, el gran problema económico de los gobiernos antes y hoy día, es que cuando aumentan los gastos fijos, tienen que aumentar los ingresos fijos. ¿Ya? Si los gastos fijos son mayores que los ingresos fijos, se va generando un déficit fiscal. Y el déficit fiscal había venido desde Luis XIV, con Luis XV, y esto era pero un cráter fiscal. Y todos le van a recomendar, de hecho a Luis XVI, subir los impuestos, pero eso no era tan simple. ¿Ya? Y ahí había que convocar a los estados generales, que no se habían convocado desde Luis XIV. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Revolución Francesa, porque eso va a ser parte del problema económico, es la base de lo que va a ser el problema de la Revolución Francesa. Cuando la economía no funciona, la política tampoco, y cuando la economía no funciona, generalmente socialmente hay pasto seco que los ideólogos están dispuestos a ocupar, y eso va a ser lo que va a suceder. Pero en este periodo estamos justo antes, digamos un periodo antes,
varios años, unos años antes, porque estamos también en el fondo avanzados, pero la revolución va a ser en 1789, todavía estamos, digamos, casi 2 décadas antes. Y aquí Quesnay y su grupo están pensando la economía. Están pensando en el fondo cómo se puede en el fondo solucionar todo este problema. Y Quesnay, que era un médico, va a observar desde la medicina cómo funciona el cuerpo humano, y el cuerpo humano, él va a estar obsesionado y va a escribir sobre la sangre, y va a ver que la sangre recorre el cuerpo y fluye en el cuerpo, y que es más, la sangre es fundamental y este fluir de la sangre es esencial para todos los órganos del cuerpo. Y entonces él va a llegar a una conclusión de que igual que la sangre, la economía también fluye, ¿ya? Y por lo tanto va a tomar esta idea que viene desde la medicina, de que la economía es igual que un cuerpo humano, un órgano, que en el fondo todo tiene que fluir, y si esto no fluye, se van en el fondo deteriorando los distintos órganos, que hay una especie de ley natural, un cierto orden. Ahora, aquí no solo va a conocer a Quesnay y a Turgot, sino que también va a conocer a grandes de los ilustrados, va a conocer a Voltaire, va a conocer en el fondo a Diderot, va a conocer a Necker, que también después va a ser ministro, pero va a conocer también a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin estaba instalado, viviendo en Europa, de hecho, después va a ser clave precisamente para 1776, pocos años después, porque de Francia después Adam Smith se va a ir a Londres y ahí va a escribir La riqueza de las naciones en 1776. Y precisamente en este entonces, Franklin está en la corte francesa, y él va a hacer el lobby con Francia, y de hecho va a ser Franklin el que va a conseguir que Luis XVI apoye a Estados Unidos, digamos, contra los ingleses, lo que terminó por sepultar a Luis XVI. O sea, Luis XVI tenía problemas económicos y se metió a ir a ayudar a Estados Unidos contra Inglaterra. O sea, estaba quebrado y financió lo que no podía financiar. Bueno, eso va a ser parte de otra historia que evidentemente va a ser complicada. Entonces, estos fisiócratas que básicamente hablaban de este orden natural en la economía y en el gobierno, que obviamente venían de esta idea de Quesnay del fluir de la sangre, van a crear, y Quesnay va a inventar esto que se llama el tableau économique. ¿Y qué es el tableau économique? El tableau économique es básicamente el tatarabuelo o el abuelo del llamado flujo circular. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la economía, ciertamente la idea de que la economía fluye es algo que van a plantear los fisiócratas y que va a quedar en la teoría económica de ahí para siempre. O sea, una persona trabaja, produce, con lo que gana, va y consume, y eso vuelve en el fondo, después esa persona va y le compra al carnicero y la plata, en el fondo la economía circula. Ahora, el punto va a estar, y por lo mismo, como ellos consideran que la economía circula, y como la sangre circula libremente por el cuerpo, y eso es lo que es el bienestar del cuerpo, Quesnay va a plantear la famosa frase, laissez-faire, laissez-passer, déjalo ser, déjalo pasar, ¿ya? Deja las cosas tal cual como son. El Estado no debe intervenir en la economía, ¿ya? Y además pensemos que aquí hay una lección aprendida. O sea, en la clase pasada nosotros hablamos de John Law. John Law lo que hizo fue manipular al Estado, crear el Banco Central, emitir más cosas y básicamente intervenir en forma constante, y eso finalmente reventó, ¿ya? Entonces no se puede intervenir. Es como que si en el cuerpo humano interviniésemos una vena, taparíamos el flujo sanguíneo y nos enfermaríamos. Y por lo tanto, esta idea de que el Estado no debe intervenir es una idea que Smith la va a ver, la va a valorar, la va a tomar, pero después la va a corregir. Y la va a corregir porque los fisiócratas van a pensar que todo lo que se produce viene de la tierra. ¿Ya? La tierra es el producto neto. La tierra es lo único que produce. Donde no había nada, ahora hay rabanitos. ¿Ya? Donde no había nada, ahora hay lechugas. ¿Ya? Donde no había nada, ahora hay algo. Y por lo tanto, lo que los fisiócratas van a plantear es que la economía fluye y hay que fomentar, y que la riqueza solo se produce desde la tierra, ¿ya? Y que el comercio no produce riqueza, porque el comercio intercambia algo que ya existe por otra cosa que ya existe. ¿Ya? Y eso lo va a corregir Smith. Smith se va a dar cuenta de que el comercio sí produce riqueza, ¿ya? Y que eso no es así, y que no es solo el producto neto
¿ya? Entonces, de hecho, Quesnay dice, la cantidad de renta que se puede adquirir por la compra de una tierra es una medida manifiesta y limitada por la naturaleza, o sea, está limitado en el fondo la riqueza. Esta misma ley se debe regular para todo tipo de interés o renta de dinero invertido en la constitución de censos perpetuos en un reino agrícola. O sea, él planteaba que el Estado tenía que fomentar la producción agrícola y limitar el comercio, ¿ya? Y eso obviamente va a ser un error. Por eso pongo aquí estos ilustrados conversando, piensen a Adam Smith sentadito ahí y hablando de la necesidad de fomentar, y por eso era tan importante la adquisición de tierras, y pensemos lo que va a pasar después, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer la revolución? Quitarle las tierras al clero, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Que eso obviamente la tierra es la que produce. Entonces, estas ideas económicas van a marcar a Smith, van a cambiarle su visión, y de ahí, en 1779, de hecho, bueno, y un poquito antes, porque él va a estar, de hecho se instala antes, va a viajar a Londres, se va a instalar, tenía, de hecho ya estaba escribiendo este manuscrito que llevaba escribiendo, y va a vivir, de hecho, 5 años en Londres, y va a llegar a este Londres, que es un mercado, donde básicamente va a ver que Inglaterra vive del comercio, y aquí se va a estar haciendo la gran pregunta, que es lo que va a contestar en su libro: ¿qué es lo que hace rica una nación? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace rica una nación? Una gran pregunta. En esa época y anterior también se pensaba, y de hecho los fisócratas habían cambiado un poco esta visión, que eran los metales preciosos, la cantidad de oro y plata que se tenía, eso era la visión del mercantilismo. Pero aquí él va a llegar a una ciudad cambiante, una ciudad que había emergido, una ciudad en el fondo llena de comercio, llena de intercambio, ¿ya? Y que evidentemente además él va a frecuentar estos clubes, va a ser parte en el fondo de este mundo cambiante, aquí en el lugar donde se juntaban en el fondo en estos clubes, y él también va a ser parte y va a conocer aquí a personas importantes, va a conocer a Edmund Burke, que en este entonces todavía no ha escrito sus reflexiones de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa no ha sucedido, pero va a suceder después, así que va a conocer a Edmund Burke, va a conocer también a Edward Gibbon, que va a escribir The Rise and Fall of the Roman Empire, entre otras cosas, y precisamente en esta casa, aquí, va a completar lo que va a ser su libro, que es La riqueza de las naciones, que va a publicar en 1776. ¿Ya? Y aquí en esta pregunta, an inquiry, una pregunta into the nature, de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. ¿Qué hace rica a una nación? Entonces dice, el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia. No es la benevolencia del carnicero o del panadero la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan de sus intereses. El carnicero te atiende bien porque quiere que vuelvas a comprarle. El carnicero te tiene las cosas a tiempo porque quiere que vuelvas a comprarle, porque te quiere de cliente, te quiere como cliente, y también te quiere como persona. Ojo, porque en la medida que tú vas todas las semanas donde el carnicero, pasas a tener un nombre. Entonces ahí se combinan también las dos visiones. Esta consumidor, que obviamente tiene una actitud con respecto a la relación humana, porque de pronto cuando hay una relación humana, el carnicero que puede cobrar más caro que el carnicero del lado, pero ya es tu amigo, bueno, pasa a ser, yo le compro a Pepito y no le compro a Sutanito, básicamente esa es la idea. Y aquí hay una cosa muy importante, porque él dice que el motor de la riqueza de las naciones no solamente el trabajo, porque el trabajo es, y trabajo hay en muchas partes, ¿ya? Si nosotros lo lleváramos hoy día, los canadienses trabajan, los cubanos también trabajan, ¿ya? Pero no es el trabajo lo que hace rico, porque si fuera el trabajo tendrían que ser todos ricos. Y no lo son todos ricos. Entonces, hay otra cosa, es que dice, todas las personas tienen ese afán de querer mejorar, y ahí está el interés, y obviamente aquí volvemos a mezclar, es este egoísmo, pero de querer estar mejor, y ese es el gran motor que es lo que lleva a que las sociedades produzcan más. ¿Ya? Todos quieren estar mejor. Y entonces lo que él plantea, de que lo que hace rica una nación no son los metales preciosos, ¿ya? Sino que tiene que ver con la producción. Y la producción puede ser alentada o desalentada por el Estado. Todos quieren estar mejor, pero para que realmente haya una mayor producción,
tiene que haber libertad de poder querer y de poder avanzar. Esta idea del emprendimiento, tener la libertad de crear. Y cuando uno crea, crea empleos, crea productos, crea básicamente riqueza. Y entonces él dice, si cada uno de nosotros procurara promover sus intereses, la sociedad entera estaría mejor. ¿Ya? Y ahí está el fondo. Porque ¿qué es lo que veía él? Él llegó a Londres, ciertamente. Llegó a un Londres, pero pujante, que era el gran mercado, un Londres ya reconstituido. Piensen, acuérdense que se quemó en 1666 y de ahí en adelante Christopher Wren, que vivió 90 años, ¿ya no es cierto?, construyó toda la vida Londres. Y por lo tanto, este Londres, que efectivamente era un centro comercial, esta urbe que no es una ciudad industrial, sino que es una urbe donde llega todo, donde además podemos tener estos grupos que se asocian y que comparten conocimiento, el intercambio libre. Ya las personas se intercambian libre. Y esto es lo que él ve en Londres constantemente. Entonces, un Londres que estaba cambiando, un Londres donde sucedían muchas cosas. O sea, Adam Smith observa en sus viajes en Ginebra, en Francia, en Londres. Miren aquí, todas estas ilustraciones son fabulosas. ¿Ya? Miren la tienda. Y todos mirando. ¿Y por qué tiene este señor, y esto estamos hablando del siglo XVIII, por qué tiene una vitrina linda? ¿Para embellecer la ciudad? ¿Es para embellecer la ciudad o es para que le compren? Bueno, sin duda, los tiene a todos al frente porque lo ha logrado. ¿Ya? Es su interés el que hace más bella la ciudad. Miren ustedes, es su interés el que hace más bella a la ciudad. ¿Ya? Entonces aquí vemos precisamente como todas estas caricaturas georgianas, esta es una Inglaterra georgiana, aquí vemos el mercado en Covent Garden, que siempre fue un mercado, ¿ya? Y por lo tanto él ve el intercambio. Como todos estos intercambios son libres, porque si el intercambio no fuera libre, él dice, los hombres intercambian todo el tiempo y intercambian en forma libre. Si no hay un intercambio libre, eso se llama robo. Obvio, si el intercambio no es libre, es robo. ¿Ya? Para que en el fondo la sociedad prospere, tiene que haber libertad de poder intercambiar. Y él ve que Londres, Inglaterra, es rica. Y es rica por el comercio. Y por lo tanto los fisiócratas se equivocaron. El comercio sí genera riqueza. ¿Ya? La tierra inglesa no produce, no es precisamente agrariamente fabulosa. No, para nada. ¿Ya? Llueve demasiado, verde, linda, así lo que ustedes quieran, pero es el comercio lo que hace, digamos, lo que hace rica a esta nación. Y por lo tanto aquí él va a observar esto, va a ver que precisamente este comercio ha hecho que la gente esté mucho mejor, que todos estén mejor, ¿ya? Incluso en fondo obviamente los de arriba y los de abajo, y que este comercio internacional ha traído productos, ha creado la sociedad de consumo. O sea, vamos a hablar la próxima semana precisamente de la apertura de todas estas rutas que van a poner de moda no solo el té, ¿ya? Sino que este comercio ha beneficiado, ha cambiado la sociedad, ha creado nuevas cosas. Es más, porque la gente empezó a tomar té, alguien empezó a fabricar tazas. ¿Ya? Las tazas vienen con el té y la taza viene con el té y la creatividad hace que a alguien se le ocurra hacer tazas distintas. Y ahí está Wedgwood. Miren estas ilustraciones. Wedgwood va a inventar la porcelana británica que va a ser tan importante. Es más, le va a fabricar un juego a la reina Ana, esto es antes de Adam Smith, le va a fabricar un juego a Catalina la Grande. ¿Ya? O sea, es más, una cosa lleva a la otra, la creatividad, la libertad va a ser parte básicamente de esto que Adam Smith constata. ¿Ya? Aquí vemos una tienda de lámpara, una tienda de arte, ¿ya? Obviamente que cuando la economía fluye todos prosperan, porque más, si la economía va bien, eso quiere decir que el gallo que vende arte vende también. El arte no es lo más importante. Cuando la economía está mal, al carnicero le va a ir bien, al cervecero en esta época también, porque la gente, todos tomaban cerveza porque el agua estaba contaminada, por lo tanto la cerveza era mucho más sana que tomar agua. Por eso el ejemplo de la riqueza de las naciones, cuando habla del panadero, del carnicero, del cervecero, se está refiriendo a los consumos básicos. Pero aquí yo estoy mostrando consumos que no son básicos. Y eso quiere decir que cuando la economía va bien, incluso esas cosas que no son básicas también les va bien. O sea, esta es una época donde el imperio estaba presente, donde la demanda por vestido, por sedas,
ya, que estaban presentes, evidentemente hacía que hubiese más comercio con la India. El interés de la India tiene que ver precisamente por una demanda, ya, de este tipo de productos, que evidentemente van a cambiar la sociedad. La próxima semana vamos a hablar de los viajes del Capitán Cook, vamos a hablar de cómo el Capitán Cook tiene que ver precisamente con la apertura de estos mercados. Y lo que se va a dar cuenta Smith, que el libre comercio, el comercio primero, es el motor de la historia. Eso lo ve Smith. Smith en su libro, que está dividido en varias partes, hay una parte que le dedica precisamente al comercio como el motor de la historia. Y es más, él considera que el comercio debe ser libre. Y Adam Smith va a ser muy crítico de los monopolios. ¿Ya? No le va a gustar. Y ahí es donde, de hecho, una de las cosas que siempre nos quedamos en la cabeza con Adam Smith son, uno, el egoísmo, que está mal entendido, ya lo expliqué, que no es un juicio moral, sino que es partir de la preocupación del win-win, de que está bien que uno se preocupe de uno y eso no tiene nada de malo, no lo usa en un sentido malo. Y después el concepto de la mano invisible. ¿Ya? La palabra, esta metáfora, algunos dicen que es una mala metáfora, particularmente porque cuando uno piensa en una mano, las manos toman, ¿ya? Las manos manipulan, y por lo tanto el concepto de la mano pareciera ser algo que manipula. Y en realidad no es una mano, es lo que plantea, es lo mismo que planteaba los fisiócratas, es un laissez-faire, que el Estado no se meta, que esto se regula solo. ¿Cuánto cuesta una cosa? Las cosas cuestan lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. No tiene un valor, sino que subjetivo. Cada uno le pone ese valor. La demanda y la oferta establecen un precio. Y por lo tanto, si esto es totalmente libre, ¿ya? Él plantea que van a estar todos mejor. Pero el problema, dice Smith, y viendo Smith lo que él ve, es que no todo es libre. Y no todo es libre porque el Estado sí interviene. El Estado entrega monopolios de comercio y entrega monopolios de comercio a la Compañía de las Indias Orientales. ¿Ya? Hay un interés por el comercio de la India y esta compañía que tiene un poder económico, hace lobby político para ganar estos monopolios. Y esto no hace bien, porque entonces el precio no es lo que la gente quisiera pagar entre la oferta y la demanda, sino que al haber un monopolio, el precio es el que se establece este monopolio. Y por lo tanto, él va a ser súper crítico de la Compañía de las Indias Orientales y de todo tipo de monopolio. ¿Ya? Él considera que el Estado no debe intervenir, que es pésimo en eso y que tampoco le debe dar beneficio ni monopolio establecidos por el Estado porque eso desvirtúa básicamente la libertad y perjudica literalmente a los consumidores. Y esto es algo que Smith va a tener razón porque a comienzos del siglo XIX el monopolio que se le había establecido a los granos, había una ley de grano, el ministro Peel, esto ya ha entrado el siglo XIX, el ministro Peel va a liberar la ley de grano, que se llama, va a pelear por lo llamado Corn Law. Y muchos van a poner el grito en el cielo, ¿ya? Por quitar estos subsidios y estos monopolios que existían porque no había libre comercio, es decir, nadie podía importar granos, sino que para fomentar la producción de granos locales se establecía esto. Bueno, cuando Peel finalmente saca la ley de grano, le va a dar la razón a Smith. Cuando saca la ley de grano, el grano bajó de precio y el pan también, porque si el grano cuesta más barato, el pan también cuesta más barato. Y por lo tanto, los monopolios solamente desvirtúan lo que es la realidad. Entonces, aquí él va a arremeter contra las compañías de las Indias Orientales y contra todos los monopolios. Entonces, lo que él plantea es que la mano invisible, que significa el laissez-faire, la mano invisible es un término que él usa 3 veces. Lo usa en la teoría de los sentimientos morales una vez, lo usa en todo el libro de la riqueza de las naciones una vez y en sus cátedras de jurisprudencia una vez. Punto. No está en ninguna parte más. Sin embargo, es lo que más se habla cuando se plantea a Adam Smith. Y ciertamente es lo que se ha utilizado junto con lo que estos alemanes plantearon, das Adam Smith Problem, esta como incongruencia, lo que ha hecho que se lo critique tanto. Y ahí está precisamente la mano invisible, que parece, por eso pongo una mano, porque la mano, el concepto mano nos hace pensar que alguien interviene. ¿Ya? Sin embargo, lo que quiere decir es que nadie interviene. Es laissez-faire, déjalo ser. Y ahí, de hecho, él se va a meter en la historia del comercio. Entonces dice, en la riqueza de las naciones, dice, en la naturaleza humana hay cierta propensión a negociar
cambiar o permutar una cosa por otra, que eso es común a todos los hombres. Y por lo tanto vamos a entrar de nuevo en esto que yo ya planteé la semana pasada, que el comercio es el motor de la historia, que la escritura se inventó para hacer negocio y que básicamente aquí él hace todo un análisis sobre cómo la riqueza va cambiando de los pueblos cazadores, primero, cazadores recolectores, a en el fondo los pastores, cuando ya vino la revolución agrícola, luego en el fondo las naciones agrícolas o feudales y las naciones comerciales. Él hace un análisis histórico de básicamente cómo este comercio ha estado siempre presente y cómo el comercio ha sido el gran motor de la historia, ¿ya? Pero además a esta idea del comercio que ha generado grandes rutas, o sea, él está viviendo un momento en que el Imperio Británico es importante, en que hay rutas y que hay contacto comercial. Él venía de Escocia, él estudió en Glasgow, o sea, vivió en Glasgow, estudió en Glasgow y también trabajó en Edimburgo, pero en Glasgow, Glasgow se creó como ciudad por el comercio, o sea, tiene clarísimo esto. Lo que él está haciendo es esta experiencia acumulada, llevarla básicamente a su teoría. Pero además va a tomar la idea de la libertad, ¿ya? Y en la idea de la libertad, acordemos que él es un discípulo de Hutchinson, también va a tener cierto conocimiento probablemente de las ideas que emanaban del concepto cristiano de la libertad. Él tiene una postura, probablemente era un deísta, pero era cercano a la iglesia del Kirk, de hecho va a estar enterrado en la iglesia del Kirk después, y por lo tanto él no tiene una postura contraria a la iglesia. Él es ilustración escocesa, no es ilustración francesa. Los franceses van a tener grave problema, y el gran problema del liberalismo en general de rama francesa es que se va a oponer a la iglesia y va a querer quitarle a la iglesia la educación para finalmente entregársela al Estado, ¿ya? Y básicamente podríamos decir que el liberalismo es el gran culpable digamos, del crecimiento del Estado. O sea, Adam Smith, si estuviera hoy día aquí, no podría creer, y vuelvo a la cita que les dije de La riqueza de las naciones, cuando dice, si el rey, porque él obviamente vive en un periodo en que hay rey, está en la época de los Hannover, si el rey le quita a sus súbditos la mitad de sus bienes, los súbditos tienen derecho a derrocarlo e incluso a matarlo. Tal y cual, ¿ya? O sea, si hoy día llegara aquí, no podría creer. Y básicamente es esa lucha contra las instituciones y contra la repartición, podríamos decir, del poder en distintos niveles, lo que va a permitir que el Estado trate de absorber todos esos niveles que van quedando fuera. O sea, en el momento en que le quitan cierto poder a la iglesia, el Estado lo toma, ¿ya? Y eso es lo que a él le parecería algo tremendo. Entonces, aquí lo que él plantea es cómo funciona este sistema de libertad natural, donde es este interés personal lo que mueve a las personas, ¿ya? Y aquí también él va a hablar, en el fondo, este libro está dividido en 5 partes. Primero habla de la naturaleza humana, del trabajo, luego habla en el fondo del capital, de la acumulación, ¿ya? Y luego habla en el fondo de la historia, esto es lo que estaba planteando recién, del desarrollo económico y la política económica, del comercio internacional y luego de los ingresos, los gastos y el objetivo del gobierno, ¿ya? Y para él el gobierno tiene que básicamente dedicarse a la justicia, a la defensa y, ojo lo que dice, que el gobierno debe edificar, dice, obras e instituciones que el público particular, que los privados no harían cuando esas cosas son del interés de la sociedad. O sea, ahí le da un espacio al gobierno que es mayor al que generalmente también se le asigna, ¿ya? Es más, él va a hablar de la división del trabajo, y aquí está el famoso ejemplo de los alfileres, ¿ya? Él ve una fábrica de alfileres y por lo tanto ve que es la división del trabajo, precisamente la que permite, la división del trabajo permite que haya una mayor producción, ¿ya? Entonces, evidentemente que le va a dar esta visión, que es la división del trabajo lo que va a permitir mayor, obviamente, riqueza. Y obviamente que eso es lo que produce la riqueza y no es la acumulación de metales preciosos. Entonces, una de las cosas importantes, que él va a tener una crítica bastante importante al Estado, y por eso digo que hoy día estaría impresionado del ver el poder que tienen los Estados modernos, dice, no hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente, ¿ya? Y por eso decía, si el rey te quita la mitad, sería justo derrocarlo. Entonces, bueno, su primera edición
va a ser en 1776, va a ser elogiado, ya Hume, el propio Samuel Johnson, el propio Edward Gibbon, ya van a elogiar la obra, se va a agotar en poco tiempo y de hecho va a sacar segundas ediciones, va a ser nombrado director de aduanas de Edimburgo y va a irse de vuelta a vivir con su mamá, va a ser nombrado rector honorífico, ¿ya?, de la Universidad de Glasgow, y ese va a ser el cargo que va a ocupar hasta el año 1789, o sea, precisamente va a morir ese año, a los 67 años, después de que se había muerto su madre, se murió la madre, se murió de atrasito, ¿ya? El año de la Revolución Francesa. Y aquí está enterrado en el Kirk, en el fondo, en la Royal Mile de la ciudad de Edimburgo, cuando uno baja en el fondo desde el castillo de Edimburgo hacia Holyrood, a mitad de camino está el Kirk, que es una iglesia bastante feíta por fuera, porque es propia de las iglesias presbiterianas, y ahí está enterrado en el jardín, y ahí lo fuimos a saludar, como corresponde, en algunos de los viajes a Edimburgo. Cuando vayamos juntos, los voy a llevar a saludar a Adam Smith también, y hay varios más que hay que ir a saludar. El cementerio de Edimburgo es tremendamente interesante. Ahora, en vida fueron publicadas varias ediciones, ¿ya? Y de hecho alcanzó a tener éxito en vida, tuvo traducciones, ¿ya? Y por lo tanto fue traducida al danés, al francés, al alemán, y ahí van a venir estos críticos, y evidentemente se va a convertir en la gran figura de la política, podríamos decir, económica, ¿ya? De hecho, el propio William Pitt the Younger, que va a ser un gran admirador de la riqueza de las naciones. Y efectivamente aquí se va a entrar en la economía como ciencia. Malthus va a tomar a Smith, Malthus va a ser el que va a preconizar la idea de que va a haber un aumento de la población, que la población aumenta geométricamente, mientras que los alimentos aumentan aritméticamente, y eso implica que hay más gente que alimentos, y cada vez va a haber más gente que alimentos. La sobrepoblación va a hacer que nos muramos de hambre. Lo que se equivocó, obviamente que se equivocó, pero que generó un pánico en su tiempo. Ahora, Adam Smith se equivoca en varias cosas y va a ser corregido, porque aquí podríamos decir la escuela del liberalismo económico, va a ser un pequeño barrido un poco para ver qué es lo que viene después, va a ser corregido por los autores posteriores. Básicamente se va a equivocar en las ventajas, él va a decir que los países tienen que producir según ventajas absolutas y fomentar el comercio. Si fuese así, las ventajas absolutas implicaría que Francia debiera producir vinos y queso y nada más, ¿ya? Y que Bélgica debiera producir solamente tapices, y eso va a ser corregido posteriormente con la idea de que las ventajas son relativas y que dependen de las situaciones. David Ricardo va a tomar en el fondo la idea, pero David Ricardo va a tener un tema que sin duda es parte del liberalismo, pero hay que comprender que Marx se va a basar en la riqueza de las naciones, sin lugar a dudas. ¿Ya? Va a tenerla probablemente, yo estoy seguro que en su velador tenía el contrato social de Rousseau, tenía las obras de Saint-Simon, sin lugar a duda, y tenía la riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero también tenía a David Ricardo. ¿Y por qué digo que Ricardo? Porque no es Smith el que va a ser la base de Marx, va a ser David Ricardo. Y básicamente porque David Ricardo va a plantear qué es el trabajo el que produce la riqueza, ¿ya? Y por lo tanto, aquí de hecho va a ser Ricardo el que habla de la ley de hierro de los salarios, ¿ya? Y que básicamente siempre van a tratar de sacar mejor rentabilidad, y eso va a provocar el concepto de la plusvalía, que es lo que va a tomar Marx posteriormente, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí vamos a ver cómo el liberalismo económico, de hecho, también Bastiat es un hombre muy importante que va a tomar a Smith y va a arremeter sobre todo contra el Estado. Bastiat es de las figuras que en algún momento a mí me encantaría ser. Quiero leerlo completo, creo que es de las figuras impresionantes, súper joven, murió a los 49 años, de tuberculosis, muy propio del siglo XIX, y es un francés, por eso lo quiero estudiar, porque me impresiona que un francés haya sido tan claro en la libertad y en el individuo. Y lo que él plantea es que el Estado es la ficción mediante la cual todos tratamos de vivir a expensas de los demás. Y dice, la gente está empezando a darse cuenta de que el Estado es demasiado costoso. Lo que aún no terminan de comprender es que el peso de ese coste recae sobre ellos. Voy a darles algunas
visión. Dice, cuando el saqueo es organizado por ley para la ganancia de los que hacen la ley, todas las clases saqueadas tratan de entrar de alguna manera, de forma pacífica o revolucionaria, en la elaboración de las leyes. Miren esta. El Estado no debe enseñar, sino que debe permitir enseñar. Todos los monopolios, ya lo decía Smith, son detestables, pero el peor de todos es el monopolio de la educación. Y termino en el fondo con esto. El gobierno es incompetente, no hace casi nada bien. ¿Ya? La gran lección del mercado es que siempre se debe tener un gobierno débil en el fondo y que cuando el gobierno es fuerte se opone básicamente al mercado. Entonces, aquí desde Bastiat en adelante vamos a ver que ya para el siglo XIX, la segunda mitad, el liberalismo va a ir de capa caída. Los últimos liberales importantes van a venir desde los utilitaristas, donde Bentham básicamente va a intentar unir y buscar una ética que responda y que reemplace a la ética cristiana. Y esa ética que él va a conseguir es el mayor bien para la mayor cantidad. ¿Ya? La mayor felicidad para el mayor número, básicamente. Básicamente evitar el sufrimiento y de maximizar el placer va a ser lo que ellos van a fomentar. Y de la línea de de Bentham, que va a trabajar con James Mill, el último liberal clásico va a ser finalmente John Stuart Mill. ¿Ya? Y aquí hay que comprender que el liberalismo va a ir de capa caída y junto con de 1848 en adelante el socialismo es lo que va a primar. Y el socialismo va a primar en forma permanente, y aquí vemos las dos escuelas, el liberalismo, que parte con Smith, ya sigue con Malthus, Ricardo, Bentham, Stuart Mill, en el caso británico, agréguenle a Bastiat, que yo se los agregué también, para que vean que no solamente en el Reino Unido, y por otro lado el socialismo, que va a estar Robert Owen, Saint-Simon, Francia, Fourier, Francia, Marx, alemán, pero viviendo en Inglaterra, y Engels. Y podríamos decir que el socialismo que va a primar va a ser la visión keynesiana, sí, libertad, pero con intervención del Estado. Y Keynes va a primar, y va a primar hasta básicamente la creación de la sociedad Montpellier, que en realidad nadie los pescaba, y no va a ser sino hasta la década de los 70, cuando Margaret Thatcher decide tomar las ideas de la escuela austríaca desde Friedrich Hayek, que el liberalismo vuelve a aparecer. ¿Ya? Y por lo tanto, hoy día podemos decir que está revalorizado el liberalismo y generalmente, a pesar de que está revalorizado, critican dentro del liberalismo hoy día, critican a Adam Smith, particularmente porque tuvo errores y esos errores no podía no tenerlos para la época en que escribió. Sin embargo, cuando uno lee La riqueza de las naciones, es un libro inmensamente sensato que responde a la realidad de su tiempo. Así que aquí, bueno, obviamente recomiendo La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Varias biografías de Smith que se han escrito, también esta que yo les recomendé con Hume, que se mete bastante más allá, y aquí también están las correspondencias de Smith. Recordemos que esta es la República de las Cartas, por lo tanto uno puede conocer a Smith desde sus obras y desde sus cartas, y aquí es importante también llevado Smith a la vida actual, o sea, cómo nos cambió la vida Smith a nosotros, ¿ya? Y por lo tanto, cómo cambió tu vida, y aquí hay dos libros al respecto que me parecen interesantes, y este era el gran propósito. Acuérdense que el gran motor para la libertad económica es que todos quieren estar mejor. Nuestro gran propósito.